Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Seewald. 15. Recapitulación. Papa Benedicto, ya en la década de 1950, profetizó usted un enorme retroceso de la fe en grandes regiones de Europa. Eso le reportó fama de pesimista. Hoy se constata que su visión de la iglesia pequeña, que pierde muchos de sus privilegios, es combatida y congrega un número cada vez menor de fieles. Ha terminado por resultar cierta. Sí, en efecto. Y yo diría que la descristianización continúa avanzando. ¿Cómo ve hoy el futuro del cristianismo? Salta a la vista que hoy el cristianismo ya no es sinónimo de cultura moderna y que la forma fundamental cristiana ha dejado de ser determinante. En la actualidad vivimos en una cultura positivista y agnóstica que se muestra crecientemente intolerante con el cristianismo. En este sentido, la sociedad occidental, al menos en Europa, ya no será sin más una sociedad cristiana. En tanta mayor medida tendrán entonces que esforzarse los creyentes por seguir formando y sosteniendo la conciencia de los valores y la conciencia de la vida. Será importante que las distintas parroquias e iglesias locales vivan su fe con mayor decisión. La responsabilidad será mayor. ¿Cuál sería para usted a posteriori el hilo conductor, el rasgo distintivo de su pontificado? Diría que el año de la fe expresa bien esto, un nuevo estímulo para creer, una vida desde el centro, desde lo dinámico, redescubrir a Dios, redescubrirlo en Cristo, o sea, encontrar de nuevo la centralidad de la fe. ¿Se ve usted como el último papa de una era antigua o como el primero de una nueva era? Diría que estoy entre dos etapas. ¿Como un puente? ¿Como una suerte de vínculo entre mundos? Yo no pertenezco ya al mundo antiguo, pero tampoco el nuevo existe realmente aún. ¿Es la elección del Papa Francisco quizá el signo externo de un cambio de época? ¿Comienza definitivamente con él una nueva era? La división de la historia en épocas siempre se lleva a cabo a toro pasado. Es entonces cuando se cobra conciencia de que la Edad Media comenzó en tal momento o la modernidad en tal otro. Solo a posteriori se ve cómo han transcurrido los movimientos. Por eso no me atrevería yo ahora a afirmar tal cosa. Pero es evidente que la Iglesia está saliendo progresivamente del antiguo sistema europeo de vida y en esa misma medida adquiriendo otra figura, de modo que en ella viven ahora formas nuevas. Vemos sobre todo cómo avanza la descristianización de Europa, que en el continente europeo lo cristiano desaparece cada vez más de la esfera pública
Eso obliga a la Iglesia a encontrar una nueva forma de presencia, a alterar su modo de presencia. Está en marcha un cambio de periodo histórico, pero aún no sabemos a partir de qué momento puede decirse que ha comenzado lo nuevo. Usted conoce, Santo Padre, la profecía de San Malaquías, quien en la Edad Media predijo el final de los tiempos, al menos un final de la Iglesia, acompañando esa profecía de una lista de los papas que todavía habían de ocupar la sede petrina. Según dicha lista, el papado termina con su pontificado. Le preocupa que de hecho pueda ser usted el último de los papas, al menos el último de los papas en la forma conocida hasta ahora. Todo puede ser. Esta profecía surgió probablemente en los círculos que rodeaban a Felipe Neri, y lo que pretendía no era sino contestar a los protestantes, quien a la sazón hablaban de que el papado había llegado a su fin, mostrarles con una serie interminable de futuros papas que eso no era así, que el papado no estaba agonizando. Pero de allí no hay por qué inferir que éste realmente acabará cuando se alcance el último nombre de la lista. A pesar de su extensión, la lista se quedó corta. ¿Qué es lo que menos le gustaba de su ministerio? Diría que las multitudes y múltiples visitas políticas. Y eso que luego en lo concreto solía resultar bonito hablar con jefes de Estado o embajadores, porque uno también vivía experiencias realmente bellas. La mayoría de ellos son en verdad personas con intereses espirituales, aun cuando no se trate de cristianos. Pero la parte política del ministerio era, de algún modo, la que más me costaba. ¿Hay algo en lo que usted no esté contento consigo mismo? Sí, claro. Por ejemplo, que no siempre tuve fuerza para llevar a cabo las catequesis de forma tan interpelante y humana como me habría gustado. Digámoslo así, su retórica era muy contenida, sobre todo porque durante la exposición usted apenas establecía contacto visual con su auditorio y la voz sonaba algo monótona. ¿Era un proceder deliberado? No, no, ese era yo. Tengo que admitirlo también, con una voz carente a menudo del necesario vigor y el texto aún no suficientemente interiorizado como para poder presentarlo con mayor libertad. Ese era sin duda uno de mis puntos débiles, y mi voz en sí es débil. Pero uno de sus puntos fuertes es, sin embargo, la capacidad de hablar como un libro abierto. Tal vez, pero cuando hay que hablar tanto y tan frecuentemente como ha de hacerlo un papa, uno se siente algo desbordado. El papa tiene mucha gente a su alrededor, se reúne sin cesar con personas importantes, pero ¿no hay también momentos de soledad en los que uno, en lo más hondo de su ser, puede sentirse terriblemente solo? Sí, pero gracias a que me siento tan vinculado con el Señor, nunca estoy del todo solo. ¿Quién cree? ¿No está nunca solo? Así es, en verdad. Uno sencillamente sabe, no soy yo quien hace esto, solo no podría hacerlo. Él siempre está allí. No tengo más que escuchar y abrirme de par
en par a él y luego compartir las cosas con los colaboradores más estrechos. ¿Cómo se logra esa escucha, esa abrirse de par en par a Dios? Si pudiera dar usted un consejo a ese respecto, se ríe. ¿Cuál es la mejor manera de hacer eso? Pues suplicando al Señor, tienes que ayudarme ahora, y recogiéndose interiormente, permaneciendo en silencio, y luego de cuando en cuando se puede llamar a la puerta con la oración y demás, y suele funcionar. ¿A qué le habría gustado dedicarse más intensamente en su vida? A la ciencia teológica, sin duda, revelación, escritura, tradición y teología como ciencia forman el complejo temático sobre el que habría querido trabajar científicamente más a fondo, algo que no pude hacer. Pero a pesar de todo, estoy contento con el camino que he recorrido. El buen Dios quiso para mí esta otra tarea, y para mí ello ha sido evidentemente lo adecuado. Pero después de tantas décadas, ¿no se pierde también un poco la confianza en el propio gremio, en la fuerza de la teología y de los teólogos? Cuando uno se pregunta, ¿qué hemos conseguido realmente? La teología universitaria alemana atraviesa, a buen seguro, una crisis y necesita nuevas cabezas, nuevas energías, una nueva intensidad de la fe. Pero la teología misma se halla incesantemente de camino. Le estoy agradecido al buen Dios por lo que he podido hacer, que, aun cuando lo veo en sus humildes dimensiones, ha sido algo más que frutos ocasionales, algo más que trabajos de índole pastoral espiritual. Lo que he podido hacer es, como ya he dicho, distinto de lo que quería hacer. Deseaba ser durante toda mi vida un buen profesor universitario, pero a posteriori considero que ha estado bien así. Sin embargo, usted ha seguido siendo visto como un profesor. Se le denominaba el Papa profesor o el Papa teólogo. Se tenía y se sentía adecuadamente caracterizado de esa forma. Yo diría que he intentado ser ante todo un pastor. A ello le es inherente, por supuesto, el apasionado trato con la palabra de Dios, o sea, con lo que un profesor de teología debe hacer. Y a eso se añade el dar testimonio de la fe, el confesar la fe, el ser en este sentido un confesor. Los términos latinos profesor y confessor son filológicamente casi sinónimos, aunque la tarea va más en la línea de la confesión. ¿Cuál considera que es su lado débil? Quizá gobernar de forma clara y con metas bien definidas, tomar las decisiones que no son necesarias. En este sentido, sí que soy de hecho más bien un profesor, alguien que reflexiona y piensa sobre asuntos intelectuales. El gobierno práctico no es lo mío, y allí, en cierto modo, tengo, diría yo, un punto débil. ¿Y qué piensa que ha hecho especialmente bien? Se ríe. No lo sé.
En su autobiografía habla con frecuencia de nuevas penalidades. ¿Tiene la sensación de haber vivido una vida difícil? No diría eso. Es cierto que ha habido momentos difíciles y fatigosos, pero también tantas experiencias bonitas que no diría que mi vida ha sido difícil. No. ¿Qué es lo que aún se puede aprender en edad avanzada, máxime siendo papá? Siempre se puede aprender. En primer lugar, uno tiene que seguir aprendiendo qué nos dice la fe en nuestra época. Y hay que aprender más humildad, más sencillez, más pasión, más valor para oponerse. También por otra parte, apertura y disposición a seguir hacia delante. Como papá, ¿ha sido usted un reformador, un conservador, o como opinan sus críticos, un fracasado? No puedo verme como fracasado. Desempeñé el ministerio petrino 8 años. En ese tiempo hubo muchas situaciones difíciles. Si se piensa, por ejemplo, de los escándalos de pedofilia, en el estúpido caso Williamson o en los Boytilex, pero en conjunto fue también un periodo de tiempo en el que numerosas personas reencontraron el camino hacia la fe y existió un gran movimiento positivo. ¿Reformador o conservador? Siempre es preciso hacer ambas cosas. Hay que renovar, por lo que he intentado abrir camino hacia adelante desde una reflexión moderna sobre la fe. Al mismo tiempo se necesita también continuidad. Es importante no permitir que se desgaste la fe, que se quebrante. ¿Ha disfrutado como papa? Se ríe. Bueno, diría que sabía que estaba siendo sostenido y en ese sentido me siento agradecido por muchas vivencias hermosas. Pero por supuesto, siempre fue también una carga. Y por volver a su actual situación como Papa emérito, algo que en la historia de la Iglesia aún no se había dado, podría decirse que Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, el hombre de la razón, el audaz pensador, se dirige al final como monje, como orante, hacia donde el entendimiento solo no basta. En efecto, así es. Hay una pregunta que nos ocupa sin cesar. ¿Dónde está en realidad este Dios del que hablamos, del que esperamos ayuda? ¿Cómo y dónde se le puede ubicar? Ahora contemplamos una porción cada vez más amplia del universo, con sus miles de millones de planetas e innumerables sistemas solares, pero por lo que hemos podido ver hasta la fecha, por ninguna parte existe algo que uno puede imaginarse como el cielo en el que supuestamente tiene Dios su trono. Se ríe. En efecto, porque algo así no existe. Un lugar donde Él tenga su trono. Dios mismo es el lugar por encima de todos los lugares. Si usted contempla el mundo, no ve el cielo, pero por doquier percibe huellas de Dios. En la estructura de la materia, en toda la racionalidad de la realidad, y también cuando mira a los hombres, encuentra a sí mismo huellas divinas. Ve el vicio, pero también la bondad, el amor. Esos son los lugares donde está Dios. Hay que desprenderse enteramente de estas antiguas nociones espaciales que no sirven ya, aunque solo sea por el hecho de que el universo, si bien no infinito en sentido estricto, sí que es tan grande que nosotros los hombres podemos calificarlo de infinito. Y Dios no puede estar en algún lugar
dentro o fuera, sino que su presencia es de índole distinta. Es realmente importante que renovemos en muchos aspectos nuestro pensamiento, que eliminemos por completo estas nociones espaciales y entendamos las cosas de un modo nuevo. Así como entre personas existe la presencia anímica, dos hombres pueden estar en contacto aunque se hallen en continentes distintos, porque esa es una dimensión distinta de lo espacial. Así tampoco Dios está en un lugar concreto, sino que Él es la realidad que sostiene toda realidad. Y para esta realidad no necesito un dónde, porque estar en un lugar implica siempre una limitación, y ello no se compadece con el hecho de que Dios sea el infinito, el creador, el todo, el que engloba todo tiempo, pero no es el mismo tiempo, sino que lo crea y está siempre presente en él. Creo que aquí hay mucho que cambiar, al igual que también ha cambiado toda nuestra imagen del ser humano. Ya no tenemos solo 6.000 años de historia, como metafóricamente sugiere la cronología bíblica, sino muchos más. No sé exactamente cuántos miles o cientos de miles de años más. Dejemos abierto estos números hipotéticos. Sea como fuere, con estos conocimientos la estructura del tiempo de la historia se revela hoy distinta. Es ante todo la teología la que debe ponerse a trabajar más a fondo en estas cuestiones para volver a proporcionar a las personas posibilidades representativas. En este punto, la traducción de la teología y la fe al lenguaje actual presenta todavía enormes deficiencias. Es necesario crear esquemas de representación que ayuden a los hombres a entender en la actualidad que no deben buscar a Dios en un lugar concreto. Aquí hay mucho que hacer. ¿Es entonces Dios de algún modo un espíritu, una energía? La fe cristiana habla en cambio de un Dios personal. Exacto. Precisamente el que sea persona significa que no se puede circunscribir a un lugar concreto. Es nosotros los seres humanos. La persona es también lo que trasciende el mero espacio y me abre a la infinitud, lo que me permite estar aquí y en otro lugar al mismo tiempo, lo que hace que no esté solo allí donde en este preciso momento se encuentra mi cuerpo, sino que viva con un horizonte muy amplio. Y justo porque Dios es persona, no puede fijarlo en un lugar físico concreto, pues la persona es lo que abarca, lo diferente, lo mayor. ¿Usted no se hace ninguna representación de Dios? No. ¿Como los judíos? Sí. Aunque por supuesto sí que me hago una representación de Dios en la medida en que Dios está allí en Jesucristo, en un ser humano. Quien me ve a mí, ve al Padre. En efecto, aquí Él es realmente representable.
¿Se encuentra ahora tal como usted mismo lo formuló en la última fase de su vida? ¿Es posible prepararse para la muerte? Pienso que incluso es necesario hacerlo, no en el sentido de realizar ya ahora ciertos actos, sino en el sentido de vivir interiormente pensando en que uno tendrá que pasar algún día un último examen ante Dios, en que uno abandonará este mundo y se presentará ante Él y ante los santos y ante los amigos y ante quienes no lo fueron tanto. O sea, la preparación para la muerte consiste en aceptar la finitud de esta vida y en encaminarse interiormente hacia el encuentro con el rostro de Dios. ¿Cómo hace usted eso? Sencillamente en una meditación, pensando una y otra vez que el fin se acerca, intentando hacerme a la idea y sobre todo manteniéndome presente a mí mismo. Lo importante no es que me lo represente, sino el hecho de vivir con la conciencia de que toda la vida se dirige hacia un encuentro. ¿Cuál será su epitafio? Que podría en su lápida. Sonríe. Creo que nada, solo el nombre. Aquí me viene a la mente su lema episcopal, colaborador de la verdad. ¿Cómo se le ocurrió? Obedece a lo siguiente. Hace tiempo que la verdad ha sido dejada en parte a un lado, porque se antoja demasiado grande. La afirmación tenemos la verdad es algo que en realidad nadie se atreve a decir, de suerte que también nosotros, en la teología, hemos renunciado en gran medida al concepto de verdad. Pero en aquellos años de lucha, en la década de 1970, cobré clara conciencia de lo siguiente. Si nos olvidamos de la verdad, ¿para qué hacemos todo esto? Así pues, la verdad tiene que entrar en juego. Es cierto que no podemos decir, tengo la verdad, pero la verdad nos tiene a nosotros. Nos ha tocado, nos ha rozado y tratamos de dejarnos llevar por este contacto. Me acordé de la frase de la tercera carta de Juan que afirma que somos colaboradores de la verdad. Con la verdad se puede colaborar porque es persona. Es posible comprometerse con ella, intentar hacerla valer. Eso me pareció, por último, la verdadera definición del oficio del teólogo, por cuanto éste, a quien la verdad ha rozado y se le ha presentado, está ahora dispuesto a ponerse a su servicio, a trabajar en ella y por ella junto con otros. ¿Colaborador de la verdad? ¿Podría ser ese su epitafio? Sí, claro. Diría que sí ya es mi lema. También puede figurar en mi lápida. Una última pregunta en estas últimas conversaciones. El amor es uno de sus temas centrales, como estudiante de teología, como catedrático, como papa. ¿Qué lugar ha ocupado el amor en su vida? ¿Cómo ha sentido y gustado usted el amor? ¿Cómo lo ha vivido? ¿Con sentimientos profundos? ¿O era más bien una cuestión teórica, filosófica? No, no, de ninguna manera. Cuando uno no lo ha sentido, tampoco puede hablar sobre él. Lo sentí primero en mi casa, con mi padre, mi madre, mis hermanos. Por lo demás, no me gustaría entrar ahora en detalles personales. En cualquier caso, lo he vivido en diferentes dimensiones y formas. He cobrado creciente conciencia de que ser amado y devolver amor a otros es fundamental para poder vivir
para poder decir sí a uno mismo y poder decir sí a los demás. Por último, cada vez he visto con mayor claridad que Dios mismo no solo es, por así decirlo, un gobernante poderoso y un poder lejano, sino que es amor y me ama. De allí que la vida debe estar moldeada por Él, por esa fuerza que se llama amor. Queridos hermanos, fin del libro. Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Sigwald.